En este video hablaremos sobre el aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal y cómo afectará sus finanzas. Ahora es más de 5% y la tasa más alta en 16 años. Esto es bastante alarmante. No te preocupes, te contaré los posibles efectos de esto y los grandes cambios que estamos a punto de enfrentar, y también repasaremos los daños que ha causado en los últimos meses. Y por supuesto, asegúrese de mirar hasta el final del video porque le diré las cosas que debe hacer para beneficiarse de esta crisis. Entonces, dicho eso, comencemos. Muy bien, echamos una vistaza primero a los dos daños que ha causado el aumento de la tasa de la Fed. Este será un breve repaso. Colapso del banco. Hay 3 bancos que colapsaron este año. First Republic Bank es el banco más reciente que colapsó el 1 de mayo pasado y ahora es el segundo banco regional importante con activos de más de 200 mil millones en quiebra en las últimas semanas, al igual que Silicon Valley, que fue incautado por el gobierno el 10 de marzo. First Republic comercializó a clientes adinerados, lo que lo ayudó a aumentar rápidamente los depósitos, pero también pudo haber contribuido a su colapso. El banco era vulnerable a un fuerte aumento de las tasas de interés debido a su estilo de negocios. Los inversores se han preguntado quién será el próximo en caer desde que Silicon Valley y Signature Bank quebraron durante el mismo fin de semana. Nos preocupa qué bancos cerrarán después. Todavía estamos en los primeros 5 meses de 2023 y esa crisis bancaria ya está empeorando. Mercado inmobiliario. Los precios de la vivienda están significativamente influenciados por las tasas de intereses, así como por factores del lado de la demanda como los ingresos y el crecimiento de la población, así como elementos del lado de la oferta, como los costos de construcción y las regulaciones. Según una generación basada en datos de varios países, cada aumento del 1% en las tasas de intereses reales reduce la tasa de crecimiento de los precios de la vivienda en aproximadamente un 2%. Tanto las ventas como la apreciación de las viviendas han caído drásticamente en todo el país y los precios de las viviendas han caído en muchos mercados anteriormente sobrecalentados. Es difícil pronosticar cómo las acciones de la Reserva Federal impactará en el mercado de la vivienda, específicamente porque el valor de la vivienda no está determinado principalmente por las tasas de interés, sino más bien por una combinación compleja de factores. Las tasas más altas son difíciles tanto para los compradores como para los vendedores, es porque generan pagos mensuales más altos para los compradores y reducen la demanda o las ofertas para el vendedor. Las tasas hipotecarias disminuyeron un poco después de alcanzar un máximo de 7% en el otoño, con una tasa hipotecaria promedio a 30 años de 6.3% a principios de febrero, pero este aumento gradualmente de nuevo según una encuesta nacional de prestamistas realizada por Bankrate el 3 de mayo fue del 6.52%. Deuda nacional. La suma de dinero que el gobierno federal de los Estados Unidos debe a los acreedores se conoce como una deuda nacional. Los déficits presupuestarios son el resultado del gobierno gastando más de lo que ingresa, lo que los obliga a emitir valores del tesoro como deuda. Durante los últimos 20 años, Estados Unidos ha tenido un déficit aumentando considerablemente la deuda nacional. En realidad, el Departamento del Tesoro estima que la deuda nacional total es de 31.4 billones de dólares. Esa es una gran cantidad, ¿verdad? Aquí hay aún más malas noticias. El costo de endeudamiento del gobierno federal aumentará a medida que lo hagan las tasas de intereses de los valores del Tesoro de los Estados Unidos debido a las tasas de interés históricamente bajas. Estados Unidos pudo perder dinero prestado a un costo mínimo para combatir la pandemia. Las tasas a corto plazo de los valores del Tesoro también subirán a medida que la Reserva Federal suba las tasas de los fondos federales, lo que lo hará que ciertos préstamos federales sean más caros. La tasa de más largo plazo también ha aumentado ya como resultado de las expectativas sobre las tasas de corto plazo y la inflación. En febrero, la Oficina de Presupuesto del Congreso, CBO por sus siglas en inglés, pronosticado que los costos de interés netos anuales alcanzarán los 640 mil millones en 2023 y duplicarán en los siguientes 10 años, pasando de 739 mil millones en 2024 a 1.4 billones en 2033 y un total de 10.5 billones durante este tiempo. Sin embargo, dichos costos podrían aumentar incluso más rápido de lo anticipado si la inflación es más alta que las estimaciones de la CBO y la Reserva Federal. Aumenta las tasas de interés más de lo que la agencia anticipó. Ahora vamos a echar un vistazo a este gráfico para ver los posibles pagos de intereses. Solo con hablar de interés ya estoy a punto de desmayar. Esta es una gran cantidad de dinero. Ahora, ¿por qué la Fed subiría las tasas en primer lugar? La Reserva Federal se estableció para respaldar una economía segura y sólida, lo que incluye la preservación de tasas de
empleo favorable, precios estables y tasas de intereses competitivas, el deber principal de la Reserva Federal es mantener la estabilidad de precios. Cuando hay estabilidad de precios, hay inflación baja y estable a largo plazo. Las personas pueden almacenar dinero cuando la inflación es baja y estable, sin no preocuparse de que perdería su poder adquisitivo. En otras palabras, el aumento de la inflación hace que el dólar pierda valor. Antes y durante las recesiones económicas, la Reserva Federal reduce las tasas de intereses para impulsar la economía, para controlar las empresas y los consumidores. Las tasas de intereses se elevan cuando la economía es fuerte. Uno de los principales instrumentos a disposición de la Fed para hacer esto es la tasa de fondos federales. Cambiar esta tasa apunta a moderar los altibajos de la economía, disminuyendo la severidad de las recesiones y evitando ahogues económicos que podrían desencadenar caídas del mercado de valores y inflación incontrolable. Para combatir la inflación excesiva, la Fed ha aumentado agresivamente las tasas de intereses debido al crecimiento de demanda de los consumidores, tanto de productos como de servicios. La inflación todavía está cerca de un máximo de 40 años. Los precios están bajo presión como resultado de lo que esta demanda supera la capacidad de los proveedores para satisfacerla. La Fed espera que al aumentar las tasas del costo de perder dinero prestado reduzca la demanda. La Fed quiere limitar la inflación excesiva para evitar que la economía entre en una recesión. Ahora, lo que es más importante saber es qué daño adicional traerá este aumento de las tasas de interés. Como consumidores estaremos alarmados por esto. Ahora quédate conmigo un poquito más porque te diré estas cosas y por supuesto las cosas que debemos hacer para prepararnos para un mayor daño que pueda causar. Ahora si es nuevo al canal, hola, soy Yasmin y ayudo a mis latinos con sus finanzas. Solo le agradecería mucho si se suscribe y le presiona al botón me gusta para que podamos crecer la comunidad y con todo eso seguimos con el video. La Reserva Federal sopesa los riesgos de la competencia y sin duda es cautelosa cuando se trata de subir las tasas de intereses demasiado rápido o demasiado. Por un lado, la Fed quiere aumentar las tasas de interés lo suficiente para vigilar la inflación y lograr la estabilidad de precios, pero por otro lado, la Fed no quiere hacerlo a las expensas de reducir severamente la demanda de consumidores y inversión, lo que podría llevar a la economía a una recesión. Estos son los 4 efectos más importantes del aumento de las tasas de interés. Número 1. Aumento de los costos de los préstamos. La tasa de póliza principal de la Reserva Federal rige exclusivamente los préstamos a un día entre bancos que utilizan reservas mantenidas en la Reserva Federal. En otras palabras, no influye directamente en el endeudamiento de los consumidores o de las empresas no bancarias. Aún así, la distinción es reveladamente dada la estrecha relación que tiene con las tasas que se influyen directamente en estos prestatarios. Si la Fed aumenta las tasas para los bancos, ¿de dónde obtendría los bancos las tarifas para pagar esas tasas más altas? Por supuesto, para mantener el negocio en funcionamiento, los bancos también aumentarán sus tarifas. Es posible que no influya directamente en los consumidores, pero afectará el funcionamiento del negocio y al final los consumidores también se verán afectados. Tasas de interés preferencial. La tasa preferencial, también conocida como la tasa preferencial de préstamos bancarios por parte de la Reserva Federal, aumenta tan pronto como la Reserva Federal aumenta sus tasas. La tasa preferencial es la tasa de interés a la que los bancos otorgan crédito a sus clientes más solventes. Dado que una tasa preferencial más alta significa que los bancos aumentarán los costos de endeudamiento de tasa fija y variable a evaluar el riesgo en empresas y consumidores menos solventes. Es en esta tasa en la que se basan otras formas de crédito al consumo. La tabla Money Rates de Wall Street Journal muestra que a partir del 5 de mayo de 2023, la tasa preferencial en los Estados Unidos es del 8.25%. Esta fuente cumplía las tasas preferencial más frecuentes tanto en los Estados Unidos como en otras naciones. La tasa de fondos federales oscila entre 5% y 5.25% en este momento. A la luz de esto, está claro cómo funciona el principio de fondos federales más 3 más 5.25 es 8.25. La tasa preferencial puede ser ajustada de forma independiente por cada banco. Sin embargo, algunos pueden comprar más o menos dependiendo de sus objetivos. La mayoría se basa en el promedio nacional que figura en la tasa preferencial de WSJ. Tasa de tarjeta de crédito. La deuda de su tarjeta de crédito se vuelve más costosa cuando la Reserva Federal aumenta las tasas de intereses. Esto se debe al hecho de que las tasas de interés de las empresas de tarjetas de crédito con frecuencia siguen exactamente las tasas de los fondos federales. Al aumentar las tasas de intereses que cobran por los préstamos de consumo, los bancos trasladan mayores costos de endeudamiento a los consumidores. La mayoría de las compañías de tarjeta de crédito basan su APR en la tasa preferencial, que es lo que los bancos cobran a los prestatarios, menos riesgos por los préstamos, más un porcentaje adicional para cubrir los costos generales y obtener ganancias. Los clientes que tienen un préstamo de tasa variable solo verán un aumento de las tasas después de 1 o 2 ciclos de facturación. No sentirá el impacto de aumento de las tasas de intereses si paga la suma total de su tarjeta de crédito. Sin embargo, las tasas aumentarán más rápidamente para los prestatarios que se consideran más riesgosos. Según
según su historia crediticio y puntaje. Por otro lado, en un entorno alimento competitivo, algunos prestamistas pueden presentar mejores tratos que otros para atraer a más clientes. Tasa de interés hipotecario. La tasa de fondos federales también puede tener un impacto en las tasas hipotecarias. Esto se debe al que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, que son valores emitidos por el gobierno de los Estados Unidos, a veces varía con las tasas hipotecarias. Las tasas hipotecarias aumentan cuando las tasas de intereses de estos bonos de tesoros a 10 años aumentan porque se ven afectados por esas tasas. Cuando las tasas de intereses son más bajas, las viviendas suelen ser más asequibles, lo que anima a los compradores a comprar. Como resultado, las ventas en el mercado interno pueden aumentar. Número 2. Problemas para los inversores en acciones y bonos. Las acciones, el mercado de los valores puede verse afectado por las tasas de intereses más altas del mercado. El costo de hacer negocios aumenta para las empresas públicas y privadas. Cuando la Reserva Federal aumenta las tasas de intereses, los ingresos y la rentabilidad de las empresas públicas disminuir con el tiempo como resultado del aumento de los costos y menos negocios, lo que podría afectar tanto su tasa de crecimiento como el valor de sus acciones. El efecto de los aumentos de tasas de la Fed en las percepciones psicológicas de los inversionistas sobre el mercado es más inmediato, sin esperar a que el prolongado y difícil proceso de tasas de intereses más altas se propague por toda la economía. Los especuladores pueden vender rápidamente acciones y comprar inversiones más defensivas cuando el FOMC anuncie un aumento de tasas. Cautivario, las tasas de interés influyen significativamente en la oferta de demanda de bonos. Los precios de los bonos existen caen automáticamente en el mercado cuando la Fed sube las tasas de interés. Esto se debe al próximo lanzamiento de nuevos bonos que pagarán los inversores mayores tasas de interés. Para compensar las tasas generales más altas, los bonos existen bajarán de precio para que sus pagos de tasa de interés comparativamente más bajas sean más atractivos para los inversores. Número 3. Gasto y ahorro. El aumento de las tasas de interés afecta el gasto porque perder dinero prestado se vuelve más caro. Por lo tanto, puede terminar pagando más por el dinero que pidió prestado inicialmente, ya que sea que tenga una hipoteca, cualquier tipo de tarjeta de crédito o un préstamo. Obviamente, esto hará que tenga menos dinero disponible para compras de productos y servicios. Por el contrario, si las tasas de intereses bajan, probablemente tendrán más dinero en su bolsillo, lo que puede aumentar el gasto. Sin embargo, los aumentos de tasa le dan una razón para aumentar sus ahorros porque obtendrá un mejor rendimiento del dinero que tiene en un banco. Pero eso solo es cierto para algunas personas. ¿Por qué? Porque cuando los miramos, todas las tasas de interés están aumentando y usted pagará más por su préstamo. No hay espacio para ahorrar porque todo su dinero se destinará a pagar sus deudas. Número 4. Posible de recesión. Si bien la Reserva Federal está aumentando las tasas para combatir la inflación, existe la posibilidad de que sus acciones empujen la economía a una recesión. Es posible que la economía estadounidense se dirija hacia una recesión, pero la verdadera pregunta es ¿cuándo? Según la Reserva Federal, la crisis bancaria este año podría conducir a una leve recesión. El Banco Central aumentó las tasas de intereses en un 0.25% el miércoles, lo que indica que podría estar listo para detener esta serie de alzas. La recesión es actualmente más una amenaza para la economía que la inflación. Los indicadores de una recesión incluyen una curva de rendimiento fuertemente invertida, un PMI en caída, las tasas de intereses hipotecarias más altas en 15 años, un dólar fuerte y el debilitamiento de la actividad económica al mundial. Los economistas encuestados por Bloomberg predijo un riesgo del 60% de una recesión en el 2023. Las predicciones económicas son notoriamente impredecibles, pero lo que les faltan en precisión generalmente lo compensan con dirección. Es un potencial muy real que la Fed endurezca demasiado la póliza y provoque una recesión innecesaria. Es plausible que la política monetaria excesivamente restrictiva de la Fed esté causando daños al sistema financiero. Aún así, los detalles del daño no estarán claros de inmediato durante algún tiempo. La Fed frecuentemente reaccionará elevando agresivamente las tasas de interés para tratar de enfriar la economía y frenar los aumentos de precios cuando la inflación se disparará, como lo hizo durante los últimos 2 años. Las hipotecas, los préstamos para vehículos, las deudas de tarjeta de crédito y los préstamos comerciales se han vuelto más caros debido a estas tasas de aumento. Pero ocasionalmente, las presiones inflacionarias continuarán persistiendo y requieren tasas cada vez más altas para controlarlas. Como resultado, los préstamos se vuelven cada vez más caros, lo que puede hacer que las empresas detengan nuevos proyectos y despidan empleados y consumidores para reducir el gasto. Todo junto es una fórmula para una recesión. Sin embargo, no se asuste, aquí hay algunas cosas que puede hacer para minimizar el daño de las crecientes tasas de intereses a su billetera. Primero, considere transferir cualquier saldo de tarjeta de crédito que tenga a una tarjeta con una transferencia de saldo de tasa de interés cero que bloqueará una tasa de interés cero por un periodo de entre 12 y 21 meses si tiene saldos. Las tarjetas de crédito suelen tener altas tasas de intereses variables. Solo asegúrese de averiguar qué multas existen por hacer pagos atrasados o omitir pagos durante el periodo de tasa cero, así como hay algún cargo que
debe pagar, el plan de acción ideal es pagar la mayor cantidad posible de su saldo pendiente antes que se expire el periodo de tasa cero y hacerlo a tiempo cada mes. De lo contrario, si las tasas de intereses aumentan, aún más se complicará una nueva tarjeta con una tasa de interés a cualquier saldo reciente, que puede ser más alta de la tasa anterior. Si no cambia una tarjeta con un saldo de tasa cero, obtenga un préstamo personal como una tasa fija razonablemente económica. Lo siguiente mejor que debe hacer es invertir. Dado que muchos inversores actualmente son bajas, busque el mejor activo que pueda sobrevivir esta crisis e invertir en industrias que generalmente funcionan bien en un entorno de tasas de intereses en aumentar. Puede ser un motivo inteligente para optimizar las recompensas en tiempos de tasas en aumento. Históricamente, un entorno de aumento de las tasas de interés ha sido favorable para algunas industrias, incluidas las finanzas, las bienes raíces y los productos básicos de consumo. Para minimizar el riesgo y posiblemente aumentar las ganancias, es crucial diversificar sus inversiones en una variedad de industrias. Es importante recordar que el rendimiento pasado no preside el rendimiento futuro. Antes de realizar cualquier selección de inversión, es vital sopesar adecuadamente sus opciones y realizar su investigación, porque invertir en industrias particulares puede ser riesgoso. Y por último, puede ser conveniente refinanciar su deuda actual con una tasa fija cuando las tasas de intereses estén aumentando. Esto puede atraer particularmente a personas con deuda de tasa variable, como aquellas con saldo de tarjeta de crédito, de líneas de crédito con garantía hipotecarias o hipotecas de tasa ajustable. Puede asegurar una tasa de interés reducida al financiar a una tasa fija y posiblemente ahorrar dinero en los pagos de intereses durante el transcurso del préstamo. Los préstamos de tasa fija también ofrecen consistencia y predecibilidad en los pagos mensuales, lo que puede ser útil para hacer un presupuesto. Al pensar en refinanciar, es importante tener en cuenta los costos involucrados, como los costos de cierre y las tarifas de originación, para determinar si la refinanciación es una opción rentable. También debe comparar las tasas de intereses y los términos de su deuda actual con los del nuevo préstamo. También se debe considerar el estado de sus finanzas totales y si la refinanciación tiene sentido a la luz de sus objetivos financieros a largo plazo. Aunque puede ser que no sea adecuado para todos, la refinanciación puede ser una herramienta útil para reducir la deuda y ahorrar dinero en intereses. ¿Qué opina de que la Fed aumentan aún más la tasa de interés? Compartilo con nosotros en los comentarios. Y eso es. Ahora, si desea aumentar su puntaje de crédito, dejaré Smart Credit en los comentarios con el descuento para que pueda registrarse por solo $1. Hay otras herramientas y regalos que he preparado para ti, así que asegúrate de echarle una vistaza en los comentarios y por favor no olvides suscribirte y presionar el botón me gusta, y con todo eso nos miramos en el próximo video.